Buenas noches, mis queridos amigos, hermanos, familiares, Dios les bendiga. Estamos una vez más reunidos aquí para poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy vamos a concluir lo que hemos estado estudiando en estas últimas semanas, que es el libro de Efesios, el capítulo número 1. Finalmente hemos llegado a la última parte de este capítulo y vamos a ver lo que Dios tiene para poder decirnos a cada uno de nosotros a través de su palabra. Así que vamos a leer, regresando al versículo número 18, donde dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Como ya habíamos explicado hace un par de días atrás, esa palabra entendimiento es corazón, ¿no? Alumbrando los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, Dios desea que tus ojos espirituales, porque cuando habla de los ojos del corazón, está hablando de los ojos de tu espíritu, no se está refiriendo a los ojos de este órgano, ¿verdad? Aunque la palabra que usa aquí es justamente cardios, pero refiriéndose a nuestro espíritu. Entonces, Dios desea que nuestros ojos espirituales sean abiertos para que conozcamos o sepamos, dice, cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Como bien tú sabes, nosotros no podemos ver hacia el futuro. Nosotros vamos viendo las cosas como van sucediendo en el momento y podemos recordar el pasado, pero no tenemos la capacidad de mirar hacia el futuro. Y cuando se habla de esperanza, se habla de las cosas que vienen hacia el futuro. Entonces, pero Dios desea alumbrar los ojos de nuestro corazón para que podamos entender, visualizar, conocer, saber cuáles son las cosas que Dios tiene para nosotros más adelante. Sobre todo refiriéndose a todo lo que tiene para nosotros, digamos, en la eternidad, ¿no? Entonces, que son cosas de las cuales la Biblia no menciona, lo dice, pero tienes que entender algo. Están escritos en un lenguaje simbólico muchas veces y otras veces en un lenguaje literal, pero en este momento como que no estamos en la capacidad de entenderlo. Te pongo un ejemplo para que te pueda quedar quizás un poco más claro. Imagínate tratar de enseñarle, ¿verdad? Y te habrá pasado cuando tus hijos estaban chiquitos, ¿verdad? Cuando tus hijitos están en esa edad que son preguntones, cuando tienen 2, 3, 4 añitos, ¿verdad? Y te empiezan a preguntar cosas, ¿en qué trabajas? ¿Y de qué trabajas? ¿No? ¿Y cuándo conociste a mi mami? ¿Y cómo nací yo? Entonces, cosas que ellos obviamente cuando ya sean más grandes van a poder entender mejor, pero tú tienes que explicarles a ellos en un lenguaje de niños para que ellos tengan más o menos un cierto conocimiento de las cosas que a ellos les espera mañana más tarde en el futuro. Entonces, de la misma manera, imagínate tú, la Biblia dice que luego nosotros vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Nuestra mente será completamente renovada. Vamos a tener un entendimiento, así como ahora en este momento nuestro espíritu tiene ese entendimiento, pero nuestra mente todavía no. Entonces, pero en ese momento la vamos a tener. Un entendimiento completo, como dice en Corintios capítulo 13, conoceremos las cosas así como nosotros somos conocidos ahora. Entonces, todas esas cosas en el futuro las vamos a poder entender, apreciar, vivir, disfrutar con un cuerpo glorificado, con una mente completamente renovada, con nuestro espíritu tomando control completo de nuestra vida. Pero ahora, como nos encontramos en este presente en el cual solo nuestro espíritu, es decir, solo nuestro corazón ha sido cambiado, pero nuestra mente está en proceso y nuestro cuerpo sigue igual, entonces entender esas cosas del futuro como que ¿no? Dios nos da entonces pistas, Dios nos da ciertas señales, nos habla un poco nada más, porque son cosas que en este momento, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, son cosas que ahora las vemos oscuramente, ¿no? Como por un espejo así medio borroso, oscuramente, no lo vemos con mucha claridad. Pero sí, Dios desea que nuestros ojos espirituales sean
alumbrados para que podamos entender y comprender que efectivamente hay muchas cosas más adelante para nosotros. Hay muchas cosas que en este momento, como la Biblia dice, ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, y también dice cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, hay una gran riqueza, dice, de gloria, de herencia en los santos, es decir, en nosotros. Dios ha depositado una herencia grandiosa, gloriosa en cada uno de nosotros. Tú tienes el poder para vencer toda enfermedad. Tú tienes el poder para vencer al diablo. Tú tienes el poder para pararte en contra de todo peligro. Tú tienes el poder para pararte en contra de todo temor. Tú tienes el poder de Dios para vencer cualquier problema o adversidad que se presente. Esa es la herencia que Dios ha depositado en ti, ¿verdad? Esa es la bendición que Dios ha depositado en ti y está en este momento sobre tu vida. El único punto es que nosotros nos han enseñado por años a decir, no, somos como gusanos caminando, arrastrándonos en esta tierra. Somos, ¿verdad?, personas así que nos arrastramos por el polvo, por este valle de lágrimas. Y no entendemos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y que esa bendición la tenemos ahora. Esa herencia la tenemos en este momento y la podemos aplicar y vivir. Entonces Dios desea alumbrar tus ojos espirituales para que sepas todas las cosas que Dios ya te ha concedido y las cosas que están esperándote en el futuro. Siguiente verso dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Habla del poder de Dios, dice, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces también para que podamos entender o comprenderla, dice, supereminente grandeza de su poder. O sea, cuán grande, infinito y poderoso es el poder de Dios. Normalmente, aunque no lo decimos con palabras, pero mayormente la gente ve su problema así grande y tiene un Dios así chiquito, ¿no? Tiene una deuda así grande y un Dios así chiquito. Una enfermedad así grande y un Dios así chiquito. Problemas familiares así grandes y un Dios así pequeñito. Eso es como normalmente la gente ve las cosas. Entonces no acuden a Dios porque dicen, Dios que me va a poder ayudar. No tiene poder para ayudarme en eso. Y no se dan cuenta que las cosas son totalmente al contrario. Dios es más grande que cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier enfermedad, cualquier situación difícil que tú puedas atravesar. Entonces Dios desea alumbrar nuestros ojos espirituales para que podamos, dice, conocer la supereminente grandeza de su poder. Dice, para con nosotros los que creemos. ¿Tú crees? Muy bien. La supereminente grandeza del poder de Dios está disponible para ti. ¿Tienes fe en Dios? ¿Tienes fe en Jesucristo? La supereminente grandeza del poder de Dios está disponible para ti. Ahora, lo interesante aquí que esta palabra, poder, no es la palabra dunamis, que es usualmente la palabra que se traduce como poder, sino que es la palabra kratos, de donde viene, ¿no?, democracia, ¿verdad? Kratos, que significa gobierno. Es decir, no solamente aquí está hablando de un poder de la, digamos, fuerza, por decirlo así, fuerza física de Dios o fuerza dinámica de Dios, sino está hablando del poder de su autoridad, el poder de su gobierno. Dios está a tu favor y Él impone su autoridad, Él impone su gobierno a favor tuyo. Por eso es que contra ti ninguna fuerza del diablo puede prevalecer, contra ti ninguna enfermedad puede prevalecer, contra ti ningún problema económico o ningún problema psicológico o ningún problema emocional o familiar puede prevalecer, porque el poder y la autoridad y el gobierno de Dios te respalda, está contigo. Tú eres un representante del reino de los cielos, eres un embajador de Cristo. Entonces Dios te respalda con todo su poder y toda su autoridad. Dice, según la operación del poder, dice, de su fuerza. Entonces,
Y aquí es, dice, según la operación del poder de su fuerza, acá sí usa la palabra dunamis. Entonces Dios usa todo su poder y usa toda su autoridad. Toda su autoridad y todo su poder, toda la fuerza de su gobierno y todo el poder de su fuerza. Todo eso está a favor tuyo. Y dice, ese poder, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nunca hubo una situación más imposible de vencer que la muerte de Cristo, que Cristo en la tumba. ¿Tú crees que el diablo quiso dejar escapar a Cristo de la muerte? ¿Tú crees que la muerte quiso dejar escapar a Cristo de allí? El diablo finalmente pensó que había derrotado a Jesús. Todos los demonios pensaron que finalmente habían derrotado a Cristo. Y si tú crees que el diablo está detrás de cualquier problema que tú puedes tener o los problemas que tienen los seres humanos, imagínate al diablo poniendo todo su poder, toda su autoridad, todo el poder de sus demonios, todo el poder de sus ángeles caídos allí, tratando de derrotar y vencer a Cristo y mantenerlo en la tumba por 3 días. Y sin embargo, la fuerza de Dios y la autoridad de Dios operó de tal manera que resucitó a Cristo. Entonces, si pudo sacar a Cristo de la muerte, si pudo sacar a Cristo del Hades, ¿verdad? Si pudo sacar a Cristo de los infiernos, si pudo sacar a Cristo, ¿verdad? De la muerte, la tumba, de 3 días que estuvo ahí, si lo pudo sacar, entonces a ti te puede sacar de cualquier problema. Ningún problema que tú y yo podamos tener es suficientemente difícil para que Dios no lo pueda resolver. Entonces todo el poder y toda la autoridad de Dios está disponible para ti. Tú solamente tienes que confiar en el Señor, tienes que poner tu fe en Dios. Y si tienes algún problema o necesidad, busca a Dios, cuéntale a Él tu necesidad, confía en Él. Entonces, y no solamente el poder de Dios sacó a Cristo de la muerte, sino que dice, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Esto debe quedar muy claro porque es un punto básico de la doctrina cristiana. No es que Jesús con su poder resucitó y con su poder subió al cielo, sino es el poder de Dios Padre, el cual lo resucitó, y el poder de Dios Padre, el cual lo sentó a su diestra. Porque Dios dijo, ese sacrificio ha sido aceptado, ese sacrificio me complace, esa muerte completamente ha pagado por el pecado de toda la humanidad, es un sacrificio perfecto. Así que yo lo apruebo y ahora, como muestra de mi aprobación, lo levanto de la tumba, lo resucito y además lo pongo aquí a mi derecha. Como dice en el Salmo, le dijo el Señor, Jehová, a mi Señor, es decir, a Jesús, siéntate a mi derecha hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces allí vemos nosotros la operación del poder y la autoridad del Padre, resucitando a Jesús y sentándole a su derecha. Dice, en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, el Padre sentó a Jesús en lo más alto. No hay ningún nombre, ninguna autoridad, ningún poder, ningún espíritu, ningún ángel, arcángel, querubín o quien sea, ningún poder maligno que esté por encima de Jesús. Él está por encima de todo. Pero ahí no queda la cosa. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Señor, el Padre, Jehová, le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga todos tus enemigos bajo sus pies. Y ahora lo cumplió cuando resucitó a Cristo y entonces lo sentó a su diestra y sometió, puso todas las cosas bajo sus pies y además, fíjate, esto es muy importante para ti, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. Iglesia no es un templo, iglesia no es un edificio, la iglesia eres tú.
La iglesia es la asamblea de los santos. La palabra iglesia es la traducción griega de la palabra asamblea, simplemente. Y entonces Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros, por lo tanto, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así de sencillo. La cabeza no anda sin el cuerpo no anda sin la cabeza. Están juntos, están unidos indivisiblemente, sin separación. No hay ninguna fisura, ni la más mínima de separación. Tú estás completamente unido a Cristo. Cristo es tu cabeza, Cristo es tu Señor, Cristo es tu autoridad. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tu cuerpo es templo de Dios, está hecho para servir a Cristo, a la voluntad de Dios. Entonces dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, antes de hablar de esta última línea, fíjate, Cristo está sentado sobre todo principado, poder, autoridad, señorío, sobre cualquier nombre que se nombra, y todo está sometido bajo sus pies. Ahora, ¿los pies dónde están? ¿Aquí debajo de la cabeza o están debajo del cuerpo? ¿Verdad? Es decir, ¿bajo qué pies están sometidas todas las cosas? ¿Bajo los pies de Jesús o bajo los pies tuyos? Tú eres el cuerpo de Cristo. Es decir, todas las cosas están sometidas bajo tus pies. Lo que la tradición o la religión te ha dicho por mucho tiempo, diciéndote que tú estás sometido bajo todas las cosas y eres un esclavo de... No, tú eres un rey, tú eres un señor, tú eres el cuerpo de Cristo y todas las cosas están sometidas bajo tus pies. Tú tienes autoridad, usa esa autoridad, cree en la autoridad que Dios te ha dado. No te sigas dejando engañar por el diablo, no te sigas dejando engañar por las mentiras religiosas que el diablo por años ha inventado. Porque el diablo es experto, al diablo le gusta usar la Biblia y cortarle un poquito por aquí o torcerlo un poquito para allá para que diga otra cosa. Acuérdate que cuando el diablo tentó al Señor Jesús, al mismo Señor Jesús en persona, lo llevó, dice, al pináculo del templo y le dijo, ¿por qué no te echas abajo? Porque está escrito en el Salmo 91, tú sabes, ¿no? A sus ángeles mandará que te tomen en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, pero Jesús lo miró y le dijo, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Entonces, al diablo le gusta manipular la Biblia, le gusta manipular de tal forma que a él le encanta crear religión, religiosidad, tradición. ¿Y qué hace eso? Lo único que hace es despertar sentimentalismo, lo único que hace es hacer que la gente, digamos, tenga más feo valor en cosas, más feo valor en las personas, le tenga más fe, verdad, y confianza no sé, ¿verdad? A lo que la religión le ponga por delante, en vez de poner su fe y confianza únicamente en Dios y en su palabra. Y aquí en la palabra de Dios dice claramente que Dios, al resucitar a Cristo y sentarlo en lugares celestiales, al comenzar este capítulo 1 de Efesios en el verso 3, dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde nos bendijo? En los lugares celestiales, es decir, en tu espíritu. Tú estás sentado juntamente con Cristo, tú eres el cuerpo de Cristo y bajo tus pies están sometidas todas las cosas. Tú tienes el poder y la autoridad de Dios completamente disponible a tu favor. Eres como un policía, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre un policía y cualquier otra persona? Que el policía está investido con la autoridad que le da el gobierno para ejercer esa autoridad, para poner orden, ¿verdad? Para hacer las cosas que tiene que hacer, para imponer la ley. Y no solamente tiene la autoridad por la placa que tiene, ¿verdad? Por el uniforme, sino que también tiene el poder, tiene un arma, ¿verdad? Para poder hacer cumplir esa ley. Entonces, de la misma forma, tú tienes la autoridad, estás investido con la autoridad de Dios. Y no solo tienes la autoridad de Dios que te respalda, tienes el poder de Dios a tu favor para que tú impongas el orden, lo que la palabra de Dios dice, la ley de Dios.
y no que el diablo siga reinando y riéndose de ti en tu cara o de tu familia o de tus cosas, te sigue el diablo robando, sigue el diablo burlándose de ti, ya no más, no lo sigas permitiendo. Es momento que uses la autoridad y el poder que Dios te ha dado porque Él ha sido sometido bajo tus pies. Y para terminar, dice el Señor Jesús, dice que Él es la plenitud, la iglesia, dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia completa a Cristo, así como Cristo completa a la iglesia, ¿verdad? Entonces es como un matrimonio. Y de hecho, en este mismo libro de Efesios, más adelante, el apóstol Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia, ¿verdad? Respecto al misterio de ambos van a ser una sola carne, cuando habla del misterio del matrimonio. Pero es así, la iglesia y Cristo están unidos, sólidamente unidos. Así que Cristo complementa a la iglesia y la iglesia complementa a Cristo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Cristo es aquel que todo lo llena aún en la iglesia. Así que se complementan el uno al otro. El uno al otro. Así que Cristo no va a actuar aquí en esta tierra, mi querido hermano, a menos que tú actúes. Cristo no va a hablar en esta tierra a menos que tú hables. Cristo no va a ejercer su poder en esta tierra a menos que tú ejerzas tu poder. Cristo no va a ejercer su autoridad en esta tierra a menos que tú ejerzas tu autoridad, porque Él te ha delegado todo eso. Tú eres el cuerpo de Cristo, eres un embajador en el nombre de Cristo. Así que espero que el Espíritu Santo, Dios, pueda alumbrar los ojos de tu espíritu y te puedas dar cuenta de estas verdades sencillas, así como están en la palabra, ¿verdad? El asunto es que a veces está tan sencillo que se nos hace difícil de creer porque nos han enseñado muchas cosas que no van de acuerdo a la palabra. Pero ahora es tiempo de que tú creas lo que simple y llanamente dice la palabra de Dios. Mi querido hermano, espero que esto que hemos estado estudiando sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Este día domingo, que va a ser el primer domingo del mes de septiembre, vamos a estar celebrando también la Santa Cena. Les animo para que hagan los preparativos, para que podamos estar teniendo la Santa Cena con cada uno de ustedes. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias Señor, porque tú nos has llenado con todo tu poder y toda tu autoridad. Gracias porque estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Gracias porque todo poder, nombre y cualquier autoridad ha sido puesto bajo nuestros pies, Señor. Gracias, Dios mío, porque estamos aquí para representarte a ti, Señor. Gracias porque tú nos llenas y nos complementas, así como nosotros complementamos a Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu grande amor y misericordia que ha hecho posible esta gran bendición para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos alumbres, Señor, nuestro entendimiento espiritual, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, sea alumbrado y podamos conocer, Señor, esa herencia que tenemos ahora y esa esperanza que nos espera en el futuro. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para ti que estás viendo esta transmisión por primera vez, te quiero invitar a que recibas a Jesús en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida. Así que invítale con toda confianza y dile, Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Sé que por medio de ti voy a estar sentado a la diestra de Dios. Sé que por medio de ti me convierto en un hijo de Dios y por medio de ti tengo la vida eterna. Gracias, Señor, por haber dado tu vida por mí. Y gracias porque por ti soy salvo. Amén y amén. Un beso para todos ustedes, mis queridos hermanos. Un gran abrazo y nos estamos viendo entonces este fin de semana. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.